Buenos días, alumnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bienvenidos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Voy a compartir pantalla con ustedes. Buenos días, profesora. ¿Qué tal, Ivette? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Alinson? Buen día, ¿cómo estás? Aquí con bastante frío. Lucía, buen día, ¿qué tal? Me hace falta un buen cafecito. Bien, muchachos, el día de hoy vamos a tocar el tema de la semana número 15. Vamos a hablar acerca de las oraciones compuestas por subordinación adjetiva y adverbial. ¿Ya? Pero para poder abordar un poquito este tema con bastante, eh, bueno, claridad, ¿no? Vamos a hacer primero mención a lo que habíamos trabajado la semana pasada. Nosotros habíamos hablado acerca de las oraciones compuestas subordinadas sustantivas, ¿no? Y de ella habíamos dicho que eran aquellas que nosotros las caracterizábamos, uno, por los nexos que los encabezaban, ¿no? Los nexos subordinantes, y también por las funciones que cumplían, ¿no? Por ejemplo, una sustantiva tenía que ser el sujeto de la oración, el atributo, el OD, ¿verdad? Tenía que ser el complemento de nombre, el complemento de adjetivo o el complemento de verbo. Entonces, por lo general, una subordinada sustantiva tenía que estar sola, ¿no? Sustituyendo a un sustantivo, porque no iba a modificar un sustantivo, sino que iba a ocupar el lugar de ese. Y tenía que desempeñar una función. Entonces, una subordinada sustantiva no estaba al lado del sustantivo, excepto el complemento de nombre. Es la única subordinada sustantiva que puede estar acompañando a un sustantivo. Entonces, cuando nosotros leíamos, por ejemplo, la oración, la idea de que se pierda lo atemoriza, es como decir la idea de eso lo atemoriza, ¿no? Entonces, la subordinada estaba acompañando a un sustantivo porque lo complementaba, ¿no? Lo complementaba porque le agregaba información nominal. Entonces, esa información nominal era reemplazable o era equivalente a un sustantivo o a un pronombre, ¿no? A un sustantivo o un pronombre. Y desempeñaba pues la función de complemento, nosotros le habíamos dicho. Ahora, también te acuerdas la función de complemento de verbo, ¿no? El complemento de verbo es aquel que presenta una proposición encabezada por un nexo, por una preposición, ¿no? Se lamenta de no contestar con prudencia. Es como decir, se lamenta de eso. Entonces la sustantiva usaba una preposición para poder unirse a la subordinada, ¿no? Para poder unirse al verbo de la oración, a la proposición principal. Ahora, también teníamos el complemento de adjetivo. El complemento de adjetivo era aquel que tú lo ibas a reconocer porque la subordinada estaba encabezada por una preposición y esta se complementaba con el adjetivo antecedente, ¿no? Entonces, esto es importante para que ustedes no me confundan el día de hoy una subordinada adjetiva. La subordinada adjetiva no es lo mismo que un complemento de adjetivo, es otra cosa, ¿no? En la sustantiva complemento de adjetivo, pues teníamos que ver a una palabra llamada adjetivo y a esa palabra llevarle información. En cambio, la subordinada adjetiva tiene que estar sola, sin adjetivos modificados. Más bien va a ocupar el lugar de un adjetivo, ¿no? Entonces nunca modifica un adjetivo, sino que asumes el rol de adjetivo. ¿De acuerdo, chicos? No sé si tienen alguna duda o pregunta con respecto a esta semana.
algo que no haya quedado claro en las subordinadas sustantivas. Eso es importante, ¿no? Porque si ustedes comprenden bien una subordinada sustantiva, con facilidad, pues nosotros podemos el día de hoy abordar las demás subordinadas porque como que se descartan, ¿no? Se va descartando una de la otra por su estructura y sobre todo por su función. ¿Ya, chicos? Bien, entonces, a ver, a ver. A ver, ¿cómo reconocer a una subordinada adjetiva, no? Es aquella que va a modificar a un sustantivo, llamado sustantivo antecedente, porque va a ser el núcleo de una frase nominal. Y este va a funcionar como un modificador indirecto de ese núcleo, ¿ya? También se le puede denominar subordinada relativa, ¿ok? Porque está encabezada por un nexo relativo. Los nexos relativos son estas palabras, las palabras que, quién, cuál, cuyos, cómo, cuándo y dónde. ¿Ok? Son los nexos usaditos, los más usados para poder marcar la subordinación de estas adjetivas. Ya, a veces también incluso estas subordinadas adjetivas recurren a una preposición, pero aún así la importancia de los relativos es indispensable. O sea, sí o sí tienen que ver a uno de estos nexos. Por ejemplo, los estudiantes que se presentaron oportunamente serán admitidos, ¿no? Aquí tenemos la subordinada que está encabezada por la palabra que, ¿ya? Y modifica y acompaña al sustantivo que está delante. Expedientes, ¿no? Expedientes. Expedientes que se presentaron oportunamente. Esos expedientes. Ribeiro, quien es autor de cuentos, ¿no? Pertenece a la generación del 50. Ribeiro, ¿no? Ribeiro, quien es autor de cuentos. Entonces, en ese caso, tenemos a una subordinada que está encabezada por el sustantivo Ribeiro, que es un sustantivo propio, y eso sí, los sustantivos son aquellas unidades que pueden escribirse con mayúscula o con minúscula. Es decir, pueden ser sustantivos propios o sustantivos comunes, ¿no? Retornará al lugar donde pasó gran parte de su juventud, ¿no? Aquí tenemos una proposición que está siendo encabezada por el nexo donde y está acompañando al sustantivo lugar, ¿no? Un sustantivo común. Y está señalando una característica o una cualidad de ese lugar, ¿no? Entonces las adjetivas tienen ese contexto, ¿no? Siempre van a aparecer de una manera sistematizada, ¿ya? Van a aparecer dentro de una frase nominal, siempre van a encontrar su nexo, van a encontrar su verbo conjugado y van a modificar indirectamente a ese núcleo. ¿Ya? Las adjetivas pueden ser especificativas o restrictivas, o pueden ser explicativas o no restrictivas. ¿Ya? Entonces, veamos lo siguiente, ¿no? Cuando yo voy a hablar de una subordinada adjetiva, es importante de que tú entiendas en primer lugar que vamos a hablar de una frase nominal compleja. ¿Te acuerdas de la frase nominal compleja? ¿Te acuerdas? Lo habíamos tocado ya hace varias semanas atrás, ¿no? Era aquella frase en donde había un sustantivo, un núcleo, que tenía modificadores indirectos. ¿Te acuerdas de las variedades de modificadores indirectos, cierto? Ya. En este caso, ese modificador indirecto tiene que ser una subordinada adjetiva. Eso es lo que vas a notar. Una subordinada adjetiva.
¿Ya? Entonces vas a ver en primer lugar un sustantivo antecedente. Un sustantivo antecedente, lo vas a ver. Luego va a aparecer un relativo, ¿ok? Un relativo, un nexo relativo, un qué, un quién, un cómo, un cuándo. Y luego va a aparecer un verbo conjugado. Eso sí, las adjetivas nunca presentan verboides, ¿ya? Siempre son verbos conjugados. Esa es una gran ventaja. Y, bueno, dependiendo del lugar de la FN, pues verás a la frase nominal en el sujeto o lo verás en el predicado, pero siempre FN. Tú ya sabes que la FN, una oración puede presentar varias frases nominales. En consecuencia, en una oración puede haber varias subordinadas adjetivas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, las frutas que consume son principalmente cítricas. Ahí estás observando una frase nominal que está entre paréntesis. Ya está el sustantivo frutas, que es el núcleo, y que consume, ahí es esa, la proposición subordinada adjetiva. No tiene nada que ver con una sustantiva, ¿verdad? Por eso, o es sustantiva o es adjetiva, una de las dos, pero las adjetivas están modificando, están a la derecha siempre de un sustantivo, ¿no? Las frutas consumidas son principalmente cítricas. Las frutas consumidas, ¿no? Es como decir las frutas que consume, ¿no? Es lo mismo. O sea, si tú quieres comprobar si una subordinada es adjetiva, también puedes utilizar la metodología del reemplazo, ¿no? Pero ahí sí, no siempre, puedes reemplazarlo por un adjetivo exacto, ya de repente puedes reemplazarlo, sustituirlo por algún adjetivo equivalente, ¿no? O parecido, pero nunca es exacto, ¿ya? Igual en el ejercicio 3, en la oración 3, ayer salió con su hermano, quien tenía 15 años. Es como decir, ayer salió con su hermano joven, ¿ya? Eh, Ahí tenemos un sustantivo, tenemos una proposición, quien tenía 15 años, ahí está el relativo quién, ¿verdad? Modificando a ese nombre de la FN, y en este caso la subordinada lleva comas. Es posible eso, ¿no? Que una subordinada adjetiva esté puntuada en la oración. Y lo podemos reemplazar si tú quieres comprobarlo. Mira, por eso hay varias cosas, chicos, hay varias cosas. Ustedes elijan el camino más adecuado, porque esto depende mucho de las tácticas, ¿no? O sea, hay varias formas, ¿no? Mirar el nexo, mirar la frase nominal, mirar la función, mirar el relativo, mirar el verbo conjugado. Hay varias variables que todas ellas en armonía pues nos identifican claramente a la proposición subordinada. Es como decir a su hermano joven, ¿no? El lugar al cual se dirige está cerca. El lugar al cual se dirige, ¿no? Esa frase nominal es aquella que comienza con un nexo, ¿no es cierto? Con el relativo cual, pero en este caso está recurriendo a una preposición. Entonces, bueno, de repente aquí nos podría saltar la inquietud, ¿y por qué si utiliza una preposición no es un complemento de nombre? Porque los complementos de nombre no utilizan relativos. La palabra cual es una categoría que no le hemos estudiado la semana pasada, en primer lugar. Por otro lado, no lo puedes reemplazar por un pronombre, ¿no? Tú no puedes decir el lugar al eso, no tiene sentido. Entonces,
Como no tiene esa carga semántica ni sintáctica, entonces sustantiva definitivamente que no es, ¿no? Sustantiva definitivamente no es. Eh, es una adjetiva, ¿no? Equivalente a decir el lugar próximo está cerca. A ver, en la siguiente oración, ¿no? La casa cuyos pisos son blancos es muy hermosa. La casa cuyos pisos son blancos es muy hermosa. Entonces, en este caso, tenemos el relativo cuyos, muy usadito en las adjetivas, no te vas a confundir con las sustantivas acá para nada, y mucho menos con las adverbiales, porque el cual, el cuyo, son nexos que se utilizan bastante en una oración, ¿no? En una oración compuesta, en una subordinada adjetiva. Entonces, aquí la subordinada tiene, equivalencia a decir la casa impecable, ¿no? La casa impecable es muy hermosa. También puedes utilizar el relativo cuando, ¿no? El momento cuando apareció fue muy emotivo. Es como decir, bueno, el momento aquel, ¿no? El momento aquel. Entonces, ahí también tenemos una adjetiva porque está modificándose a un sustantivo, a la palabra momento. Y en el último caso, el país donde hay variedad de papas, ¿no? Igualmente la subordinada, el país aquel, el país productivo, por ejemplo, ¿no? Es el Perú, ¿no? Lo podemos reemplazar por un adjetivo, ¿no? Próximo, de repente no exacto, pero sí próximo, y modifica al sustantivo que está antecedido, ¿no? Entonces quiero que te des cuenta que en estos últimos ejemplos, la frase nominal está siendo encerrada entre paréntesis. Y esa frase nominal tiene dentro a una proposición. No sé si esa parte, chicos, se está entendiendo bien, se comprende la idea, el contexto de la subordinada adjetiva, ¿se comprende, chicos? Profesor, una consulta. Sí, dime. Buenos días. Aún no entendí. La frase, ¿cuál es la estructura de una subordinada adjetiva? ¿Lo que está en el primero o lo que está en la segunda fórmula? Es que no entiendo. O sea, dice frase nominal compleja, abajo dice sustantivo adyacente. ¿Cuál es la estructura de una subordinada adjetiva? La subordinada comienza con relativo. Aquí comienza la subordinada. El relativo marca, por eso cuando te estoy mostrando los ejemplos, o sea, ¿cuál es la subordinada? Desde el qué. El qué es un relativo. Y al costado tienes el verbo conjugado. Esto que está de color morado es la proposición, ¿cierto? Igual acá, mira. ¿Quién? Es relativo. Ahí comienza. Lo que está de morado, en todos los ejemplos que tú estás viendo acá, lo que está de color morado y lo que está subrayado, esa es la subordinada. Esa es su estructura. Y al costado tiene su verbo conjugado, con sus complementos, obviamente. Pero ¿cuál es el contexto? Ah, es que la subordinada, toda esa subordinada que tú estás viendo acá, que te lo he subrayado, ¿no es cierto? Lo vamos a poner de color moradito también para que armonice con lo demás. ¿Qué es lo peculiar, no? Que siempre va a tener delante un sustantivo. O sea, ¿por qué? Porque les decía, ¿no? Es como recordarles, chicos, nada más la frase nominal compleja. Mira, esto que estoy subrayando acá, que estoy resaltando de color morado, eso es una FN. ¿Sí o no? Y dentro de la FN, ahí está el sustantivo, está la adjetiva. Igual por acá, mira. Igualito. ¿Ves? Tenemos toda una FN, tenemos un sustantivo y tenemos una proposición. Ahí está, la proposición. ¿Viste?
Otro ejemplo. Mira, todo lo que está con paréntesis es una FN compleja, ¿no? Dentro de ella, sustantivo y su proposición, su modificador indirecto. Ahí está. Otro ejemplito más. Mira, FN compleja, ahí está el núcleo, y dentro de ella está su proposición subordinada adjetiva. Mira, una más. ¿Ves? Igualito, ¿ves? Una FN y dentro su proposición subordinada de color morado. ¿Cómo sé que son proposiciones? Ah, por el nexo. En este caso, los relativos. ¿Qué relativos? Ahí están los relativos. Estos relativos. Porque comienza con qué, quién, cuál, cuyo, cómo, cuándo, dónde. ¿Viste? Igualito. La última. Ahí está. ¿Ves? Uy, ¿qué pasó? Acá tenemos la proposición, todo esto es la proposición, y aquí tenemos la proposición subordinada encabezada con su nexo, y delante tenemos el sustantivo que está siendo modificado. ¿Sí? ¿Se captó la idea? Profesor, ¿puede repetir dónde está la proposición, por favor? La proposición. Sí, profe. Ya, ok. Vamos a poner ahí el contexto de la proposición. Mira, ¿cuál es la proposición? Esta es la proposición. Todo lo de morado. ¿Ok? Lo de morado. Esa es una subordinada. ¿Ves? Que consume. Las frutas que consume. ¿Por qué es una adjetiva? Ah, porque califica, pues. Es como decir las frutas consumidas. Así como las sustantivas eran equivalentes a un sustantivo, las adjetivas son equivalentes a un adjetivo, ¿no? Ahí está, mira. Otro ejemplo. ¿Cuál es la subordinada? Esta es la estructura. Ahí está su nexo, está el verbo conjugado y su complemento del verbo, ¿no? Otro ejemplo. A ver, ¿cuál es la subordinada? Esta es mi subordinada. ¿Viste? ¿Cómo me di cuenta? Por el relativo cual. Me di cuenta por el verbo conjugado, ¿no? Se dirige, ¿ya? Porque acá está acompañando a un sustantivo. Y a veces también utiliza preposiciones. Puede suceder. Puede suceder, ¿ya? Igual por acá, ¿no? Mira, cuyos. ¿Cómo me di cuenta? Porque comienza con relativo y porque tiene su verbo conjugado. ¿Ves? La palabra son. Aquí otro ejemplo. Relativo y verbo subordinado. Otro ejemplo. Relativo y verbo subordinado. Ese es el contexto esa es la estructura, como te digo. Relativo, ahí está, y su verbo conjugado. ¿De acuerdo? Profe, entonces, la frase nominal compleja en este caso serían las que están en paréntesis, ¿verdad, profesora? Claro, todo, eso lo que está en el paréntesis, ese es el contexto. O sea, las adjetivas tienen que aparecer dentro de frases nominales, ahí. Una FN compleja. ¿Cuál es la función de la subordinada? MI. Nada más. Es como recordar un tema pasado, chicos. Ya me entonces lo que esté demorado, ¿verdad, profe? Claro. Todo lo que se ha demorado, esa es la subordinada. Ya, gracias, profesora. Ok, muy bien, Elizabeth, muy bien. Ahora, las subordinadas se clasifican en dos tipos, ¿no? Subordinadas adjetivas especificativas y explicativas. Las especificativas, o también llamadas restrictivas, las vas a reconocer porque hacen referencia a un subconjunto, a un subgrupo de un total, ¿no? Otra porque modifica sustantivos comunes
que se escriben con letras minúsculas, y por otro lado, porque no va delimitada por pausas, ¿ya? Entonces, cuando tú estás analizando la oración, ¿no? Tú lees tu oración, mira, es, es metódico el análisis de una oración compuesta, ¿no? Los productos que son procesados deben llevar octógonos. Entonces, primero, siempre mira tus verbos. Son es un verbo, deben llevar es otro verbo. Dos verbos, ¿ok? Luego tenemos el nexo, la palabra que. Entonces, yo ya sé cuál es la subordinada. Esta es mi subordinada. ¿La viste? Muy bien. Entonces, todo lo que está de rojito, para continuar con los demás, es igual. Esas son las subordinadas adjetivas. ¿Y cómo sé que es una adjetiva? Ah, porque está modificando, está añadiendo la información a la palabra productos. Los productos que son procesados. Cuando tú dices productos, ¿ok? Hay un montón de... A ver, la palabra productos es un sustantivo muy amplio. Mira, imagínate que por alguna razón tú suprimes esto. ¿Cómo lo leerías? Los productos deben llevar octógonos. ¿Pero qué productos? Los productos alimenticios, los productos lácteos. ¿Qué productos? ¿Todos los productos deben de llevar octógonos o solamente un pequeño grupo? Un pequeño grupo, ¿verdad? Entonces, por eso aparecen las adjetivas especificativas para señalar un producto en particular, para restringe, por eso, de todo el universo de productos que puedan existir, productos animales, vegetales, productos alimenticios, productos químicos, bueno, tantos productos que hay, porque la palabra productos implica pues un campo semántico muy amplio. Entonces tú restringes, ¿no? A través de una proposición. Y como dice la teoría, ¿no? El sustantivo tiene que ser un sustantivo común, o sea, tiene que escribirse siempre con letra minúscula. Y por otro lado, no lleva comas, ¿ya? Igual por acá, mira. ¿Ves? Esto es una FN. Todo lo que está con paréntesis es una FN. Dentro de la FN está la proposición subordinada, de color rojo. Y esa proposición está restringiendo a la palabra monografías. Revisará las monografías, pero no todas, pues, no todas, ¿no? No todas las habidas y por haber, no cualquier monografía, sino las que le entregaron, esas nada más. Siempre recuerdo la época cuando nos visitabas. Esa época es la que recuerdo. Cuando tú nos visitabas, cuando venías, cuando hablábamos, esa época es la que recuerda, no otra, no otra. ¿Ves? Por eso es adjetiva especificativa, no lleva comas. En cambio, las explicativas, o también llamadas no restrictivas, son aquellas que no van a restringir al sustantivo de la FN. Y en consecuencia, bueno, añade información adicional, ya extra, es como un complemento, ¿cómo les puedo decir? A ver, un complemento que incluso hasta se puede omitir de la oración y no afecta el sentido más importante de la oración. Puede modificar a nombres propios, a nombres comunes, incluso también puede aparecer con pronombres, ¿no? Pronombres personales. Y algo muy característico, siempre lleva comas, ¿no? Ejemplos. Bruno, quien ha sido mi amigo desde la infancia, nos visitó. Entonces, Bruno, ¿no? Bruno, quien ha sido mi amigo desde la infancia. Ahí te das cuenta, ¿no? Tienes el nexo, tienes el verbo subordinado,
tienes las comas, ¿y a quién modifican? A un nombre propio, que se escribe con letra mayúscula. Aquí, Liz compró una camioneta nueva, la cual usará para su trabajo, ¿no? Tenemos toda una FN, tenemos el sustantivo camioneta y tenemos la proposición subordinada, ¿no? La proposición subordinada que modifica, ¿no? En este caso, al sustantivo camioneta, por eso está dentro de una FN. ¿Y ves? Yo miro todo el contexto y ahí te das cuenta del sentido, de la función sintáctica que cumple la proposición subordinada. Es sencillo. O sea, de hecho, que tú estás aplicando tu lógica, ¿no? ¿Sí? Eso es importante. Si tú no estás aplicando tu lógica, entonces te vas a confundir. ¿Ves? Igual por acá. Mi maestro, cuyo rostro recuerdo con nitidez, me inculcó valores. Ahí está. Tu subordinada lleva comas, comas explicativas. ¿Ya? ¿Hasta aquí se ha entendido? ¿Preguntas? Profesora, Sí, dime. el motivo por el cual la relación Bruno, quien ha sido mi amigo desde la infancia, nos visitó, no podría ser restrictiva debido a que además de añadir una información, no está especificando, reduciendo la cantidad de Brunos, ¿verdad? O algo así. No, lo que pasa es que este es un nombre propio, pues. Y además, esta información se puede omitir. No es que esté restringiendo de todos los Brunos a un Bruno en particular. Aquí no te hagas problemas por eso. Es un nombre propio, lleva comas explicativa, no es especificativa. Ah, ya, pero en mi maestro, donde hay un nombre común, ¿cómo lo diferencio de una que es restrictiva? Porque lleva comas. Acá está la coma delante y la coma después. Si fuera una especificativa, no llevaría comas. Ujú. Ya, profesor, eso quiere decir de que no restringe la cantidad de maestros, ¿verdad? O sea, No. no restringe. Ujú. Ya, debido a que puede haber varios maestros que le escuelan en la niñez, algo así podría ser. Ajá, Ah, sí, ya, gracias, profesora. muy bien. A ver, vamos con el primer ejercicio de aplicación. Ya, escríbanme, chicos, escriban. A ver, tienen 2 minutitos para escribirme a través del chat y ustedes me van colocando la clase de subordinada que es. Si es una subordinada adjetiva o no. Y si no fuera una subordinada adjetiva, díganme de qué tipo es y qué función cumple. ¿De acuerdo? A ver, escríbanme, por favor. Escriban en el chat.
La B, chicos, la B. ¿Qué sería la B? La C. Coméntenme, por favor, escriban a través del chat. La C. A ver, vayan escribiendo ahí, vayan colocando cada letra con su clasificación. Me dicen que la letra A es una adjetiva especificativa. Correcto, Lucía, eso es verdad. Que presentó es una adjetiva. La B, me dices, es una subordinada sustantiva. Eh, el informe de que aún tiene deudas, es como decir el informe de eso, ¿verdad? Es un complemento de, es un complemento de nombre. Ujú. Por eso está bien. Es un complemento de nombre, correcto, lady. Correcto. En la letra C me dices que es una subordinada adjetiva, el puerto donde nació. ¿No es cierto? El puerto donde nació. Luego dice, a ver, la letra D, nos falta la D. La letra D, ¿qué sería, qué clase de oración subordinada sería la letra D? La D sería una adjetiva. Una adjetiva restrictiva. ¿Segura, segura, Carmencita? A ver, revísalo bien. ¿Cuál sería el nombre modificado? ¿Cuál sería el nombre modificado ahí? No sabemos dónde estuvieron este fin de semana. Es como decir, no sabemos eso, ¿no? No sabemos eso. Es una sustantiva, claro, Lucía. Muy bien. La E no está conforme con eso, con la forma como abordaron el tema. ¿Cómo sería la E? La E, chicos, ¿qué dice? No está conforme con la forma. Pero mira dónde comienza la subordinada. Ahí, ¿cómo es el nexo? Abordaron es el verbo subordinado. Entonces, ¿es sustantiva? ¿Es sustantiva complemento de nombre? No, claro, muy bien, Lady. ¿Qué sería?
Una adjetiva especificativa. Una adjetiva especificativa. Ujú, muy bien. La F nos recomendó leer este libro cuyo final es importante. Lean bien esto, ¿ah? Fíjense bien. Les recomendó leer este libro cuyo final es sorprendente. Adjetiva especificativa, muy bien. Hay otra más, no sé si la ves. Hay otra más. Una sustantiva o de. Correcto, Lady. Nos recomendó eso. Y dentro de esa subordinada hay una más pequeñita que es la adjetiva que ustedes me han comentado. Ujú, muy bien. La G. Los jueces, como siempre, le solicitaron más pruebas. Es una oración simple, efectivamente. Es una oración simple. Ujú. Y la última, reforzaron la estructura del puente, la cual ya estaba débil. Reforzaron la estructura del puente, la cual ya estaba débil. Es una adjetiva explicativa. Claro que sí, claro que sí. Ahí estás viendo las comas, incluso, y estás notando que la frase nominal sería la estructura del puente, la cual ya estaba débil, ¿no? Todo esto es la frase nominal. ¿Cuál es el sustantivo modificado? La palabra estructura, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, algo que te voy a comentar, por favor, tómame mucha atención y quiero que notes en este caso los usos que se le da a los relativos, ¿no? La palabra qué, quién, cuál, cuyo, cómo, cuándo y dónde. ¿Ya? La palabra que, este relativo lo puedes utilizar indistintamente para diferentes subordinadas, ¿ya? Puedes utilizarlo en el caso de las adjetivas para diferentes tipos de palabras, sustantivos propios, sustantivos comunes. Es bastante empleado, pero los que son un poco más restringidos en cuanto a su uso, o al menos aparecen en contextos un poquito más especializados, son los que estoy sombreando por aquí. Por eso te voy a mencionar. El relativo quién generalmente lo utilizas cuando eh, el sustantivo antecedente al cual hace referencia son hombres o mujeres,
son personas, son seres vivos, ¿ya? Porque son sexuados. Y también expresa concordancia de número con el sustantivo antecedente. Por ejemplo, si la oración fuese, vamos a colocar aquí numeritos, las personas a quienes ayuda son peruanas, ¿no? En este caso, yo estoy utilizando quienes en plural porque el sustantivo antecedente es una persona, ¿no? Es para un hombre o mujer, ¿no? Personas, cuando son personas. ¿Ya? Ahora, en el segundo ejemplo, este sustantivo se ha puesto en singular y por eso el relativo ha cambiado a singular. La persona a quien ayuda es peruana. Ahora, nosotros decimos los edificios a los cuales subirá son altos. Acá utilizamos el artículo los cuales, el cual o la cual, dependiendo del género y número del sustantivo. Por ejemplo, aquí mantiene el número plural, yo digo y masculino, porque el sustantivo es masculino, ¿no? Entonces, el artículo, los cuales coincide con el género y el número del nombre antecedente. Igual por aquí, como era singular, se pone en singular, el edificio el cual, al cual, ¿no? La montaña a la cual subirá. Aquí, ¿por qué decimos la cual? Porque el sustantivo antecedente es un femenino, ¿no? Entonces concuerda en género. Acá, la camisa cuyos botones son negros está planchada. Cuyos botones, ¿no? ¿Por qué digo cuyos botones? ¿Por qué en masculino? Porque está marcando posesión con el objeto. Entonces concuerda en género y número con el objeto poseído. La camisa cuya manga es corta está planchada. Cuya manga, ¿no? Cuya manga. Entonces es un sustantivo femenino, ¿no? Femenino, singular, porque el objeto poseído es femenino. La manera como, ¿no? Esto, tú utilizas la palabra como cuando el sustantivo antecedente hace referencia al modo. El día cuando viajó estuvo lloviendo. El día cuando viajó. La palabra cuando la vas a utilizar siempre que hagas referencia al tiempo. El colegio donde estudia es prestigioso. El colegio donde estudia. Ese donde, ¿no? Hace referencia al lugar. Entonces usa esa palabra, usa el relativo cuando tengas estos sentidos, ¿no? Lugar, tiempo y modo. Cuando hagas referencia a personas, usa el quién. Cuáles puede ser referencia a cosas, ¿no? Cuyos también puede ser referencia a cosas o personas, pero marca posesión. Aquí sobre todo el cuyo cuando quieres marcar posesión. La tenencia. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, Sí, dime. en la 3, ¿los relativos serían los cuales o solamente cuáles? En la 3, el relativo es cuál. Lo que pasa es que estamos viendo acá temas de uso, estamos viendo la concordancia. Por eso yo digo los cuales. Estoy marcando la concordancia de género y número con el sustantivo antecedente. Pero si tu pregunta es otra, tu pregunta no está orientada a la concordancia, tu pregunta está orientada a identificar el relativo. ¿Cuál es el relativo? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿No es cierto? ¿Cuáles? Aquí en las 4 es cuál, en las 5 es cuál. ¿Cuál es el relativo en las 6? Cuyos. En las 7, cuya. ¿Cuál es el relativo en la 8? ¿Cómo? En la 9, ¿cuándo? Y en la 10, ¿dónde? Es otra pregunta la que me haces. Entonces, en la 3, el relativo sería cuáles o cuál, no entendí.
El relativo en la 3 es ¿cuáles? Así como lo ves. Ahí entonces te permite utilizar artículos con los relativos, siempre y cuando para que haya concordancia con el sustantivo, ¿verdad? Exacto, exacto. Uno en algunas, este relativo ¿cuál? Va a jalar o va a implicar siempre artículos, o sea, voy a tener que utilizar artículos o a veces hasta preposiciones, por eso decimos a los cuales, al cual, a la cual, ¿no? Implica eso, o sea, atrae, ¿no? Es necesario emplear esas palabras para que puedas introducir el relativo. Ah, ya, gracias, profesora. Muy bien, excelente. Ahora nos vamos con las subordinadas adverbiales, ¿ya? Bien, ¿cuál es la característica de una subordinada adverbial? ¿No? La subordinada adverbial es aquella que siempre va a aparecer en el predicado, siempre, siempre. Y esta subordinada nos va a indicar una circunstancia, una circunstancia. Su única función es ser complemento circunstancial, por eso tiene que estar en el predicado. Y otra característica, mira, lo que estás leyendo acá en la diapositiva, es que pueden aparecer verbos conjugados o verboides. Cualquiera de los verboides, infinitivos, participios o gerundios. Otra característica es que las subordinadas adverbiales se pueden mover. Pueden aparecer al inicio, en el medio, al final de la oración. Pueden haber varias subordinadas adverbiales también, ¿por qué no? Puede haber doble subordinación también, ¿por qué no? O sea, tiene varias características, ¿no? La subordinada adverbial, ¿ya? Entonces, acá lo importante no es la posición, sino es importante que haya un vínculo con un verbo conjugado, ¿ya? Con un verbo, porque tiene que indicar circunstancias. Entonces, ejemplos, ¿no? Dice, resolví este ejercicio según me indicó el profesor. O sea, tú entiendes cuál es el sujeto, ¿no? ¿Cuál es el sujeto de toda la oración? Tácito. Tú dices yo. Yo resolví este ejercicio. ¿Cómo lo resolví? Ah, lo resolví así, según me indicó el profesor. Incluso algunas subordinadas adverbiales las puedes reemplazar por un adverbio. Es como decir así, ¿no? Es un adverbio de modo. Y justamente por eso la subordinada adverbial es modal, porque expresa o aporta esas ideas al verbo principal. Llegaremos, o sea, nosotros llegaremos a un acuerdo. ¿Cuándo? Antes de que amanezca. O sea, es como decir pronto. ¿Ves? Tu subordinada adverbial la puedes reemplazar por un adverbio de tiempo, ¿no? Por eso, está en el predicado y está modificando ¿a quién? Al verbo principal. La acompañará. ¿Quién la acompañará o hasta dónde? ¿No? La acompañará hasta donde sus fuerzas se lo permitan. La acompañará ahí. ¿Cómo decir eso? ¿No? Ahí está. Porque eso es una subordinada adverbial locativa. Ah, porque toda la proposición está expresando el lugar. ¿A quién se lo expresa? Al verbo principal. ¿Ya? Y en muchos casos es equivalente a un adverbio. ¿De acuerdo? Ahora, yo les estaba diciendo, vamos a colocar por aquí algún ejemplito, puede aparecer con verbos o verboides. Una subordinada adverbial puede aparecer con verbos o verboides. Ejemplo, ¿no?
Yo puedo decir, por ejemplo, si estudias, ¿no? Ingresarás a la universidad. Entonces, claro, ¿cuál sería mi subordinada? Si estudias. Esa es mi subordinada adverbial, ¿no? Y esa subordinada adverbial tiene como verbo a un verbo conjugado. Y el verbo principal también está conjugado. ¿Ya? Podría ser, a ver, creo, a ver, otra ya. Caminan por la avenida mirando la publicidad. Caminan por la avenida mirando la publicidad. Entonces, aquí tenemos un gerundio. Ese gerundio es una palabra importante. Mirando la publicidad es una preposición subordinada adverbial. ¿Por qué? Porque está expresando el modo como caminan. Cómo caminan, ¿no? Entonces, modifica esta palabra a la proposición principal, ¿no? A ver, concluida la conferencia, respondió las preguntas. Aquí tenemos una subordinada adverbial. ¿Y por qué tenemos una subordinada adverbial? Porque esa subordinada está encabezada por un participio y le está indicando una circunstancia temporal al verbo principal. A ver, una más. Vendrá para escribir juntos el texto expositivo. Para escribir juntos el texto expositivo. Muy bien, esa es mi proposición subordinada y te das cuenta, aquí se ha utilizado un infinitivo. Entonces, de eso se trata, ¿no? Si tenemos una subordinada adverbial, puede aparecer en buena hora un verbo conjugado, ¿no? Así como estudias. Pero también puede aparecer un gerundio, puede aparecer un participio o puede aparecer un infinitivo, ¿no? ¿Cómo yo sé que son adverbiales? Ah, yo sé que son adverbiales porque están subordinándose al verbo principal, ¿no? Al verbo principal. Y le están indicando una circunstancia. ¿Circunstancia de qué? Pues hay que averiguarlo, ¿no? Puede ser una circunstancia de tiempo, de lugar, de modo, condiciones, una idea que exprese una consecuencia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta por acá, chicos? Profe, ¿la uno qué función tendría? O sea, si estudia sería modo, lugar, ¿qué sería? ¿Qué función? Una condición. Es un adverbial condicional. Ay, ay. Gracias, profe. Ujú. Ok. Entonces, si es una subordinada adverbial, mira, lo único que tienes que hacer es mirar su forma. Bueno, hay varias cosas, ¿no? En realidad hay varios detalles, así, detalles y detalles que vas viendo y los vas armonizando y vas encontrándole el sentido. Muy bien, ya tengo mi verbo, tengo mi verboide. Ahora, si yo sospecho que es una adverbial, tiene que expresar el lugar. Por eso la vas a llamar locativa. Si expresa el tiempo, será una temporal, será una adverbial temporal, ¿no? O de repente expresa el modo, ¿no?
El lugar, el tiempo, el modo. Es más, hasta podemos hacer preguntas. Si tú quieres hallar el lugar, ¿qué preguntas? ¿Dónde? Si quieres hallar el tiempo, ¿qué preguntas? ¿Cuándo? Si quieres hallar el modo, ¿qué preguntas? ¿Cómo? ¿No? Si quieres hallar causas, ¿qué preguntas? ¿Por qué? ¿No? Si quieres hallar la finalidad, ¿qué preguntas? ¿Para qué? Ahora, en las condicionales no haces preguntas, pero la condición es un requisito. Acá hay un sentido lógico, ¿no? Condiciones, requisitos para que algo importante ocurra. Las concesivas, estas son un poco más particulares, ¿no? Las consecutivas también y las comparativas también. De repente las cuatro últimas, estas de aquí, sean un poquito más especiales porque hay que leer, ¿no? Hay que leer y hay que interpretar correctamente las ideas que cada una de ellas expresa. Entonces, a ver, vayamos por partes. Si yo tengo una adverbial locativa, es porque la subordinada va a expresar lugar, ¿no? El lugar donde se desarrolla la acción. Entonces, de pronto tendré allí nexos que me van a servir, por ejemplo, la palabra donde, que es la más usadita, que me van a servir para especificar el lugar donde ocurre la acción. Y como ya te dije, de repente tú puedes preguntarle al verbo principal el dónde, ¿no? ¿Dónde? Dirigió su mirada, pero ¿hacia dónde dirigió su mirada? Respuesta, hacia donde estábamos nosotros. ¿Ves? Es como decir, dirigió su mirada allí. Enrique dice, dejé las llaves donde me indicaste. Entonces, si yo le pregunto a Enrique y le digo, ¿dónde dejé mis llaves, Enrique? Respuesta, ¿dónde me indicaste? ¿Dónde me indicaste? O sea, allí. ¿Ves? Está expresando el lugar. Ahora, las temporales. ¿Cuándo una subordinada adverbial es temporal? Cuando indica tiempo, cuando indica el momento en el cual ocurre la acción, ¿no? Los nexos pueden ser los que ustedes están observando aquí en pantalla, ¿no? En su material también ustedes ahí encuentran una relación de nexos, ya posibles para poder presentar la proposición. Pueden ser las palabras cuando, antes de qué, después de qué, mientras, en cuanto, apenas, tan pronto, luego, hasta que, cada vez que, etcétera, ¿no? La idea es que esa conjunción o esa locución conjuntiva esté encabezando una proposición que encierre una idea o un sentido temporal, un sentido de tiempo. Eso. Fíjense nada más la interpretación. O sea, aquí es solamente el buen manejo de tu lógica, ¿no? Por ejemplo, siempre que viene por casa, trae buenas noticias. Siempre que viene por casa. O sea, es como decir a menudo, con frecuencia. Es como decir frecuentemente, ¿no? Frecuentemente trae buenas noticias. Está indicando el tiempo. Ellos salieron antes de que culmine la reunión. Ellos salieron pronto. Ellos salieron rápidamente. Ellos salieron rápido, ¿no? Entonces, allí la proposición también está indicando el tiempo. ¿A quién se lo indica? ¿A quién se subordina? Porque de eso se trata, ¿no? Que tú te des cuenta a quién se está subordinando. Al verbo principal. A salieron. La modal. A ver, ¿qué tiene de especial la modal? Que es aquella en donde la proposición va a estar indicando el modo o la forma, ¿no? Señala la forma en la que realiza la acción verbal.
como si, según, con arreglo a, como, conforme, igual que, tal cual, etcétera. ¿No? Marisa actuará conforme le recomendaron. Entonces, Marisa actuará así, ¿no? Practicando deportes fortalecerás. O sea, si yo te pregunto, mira, incluso hasta le puedes hacer preguntas. Si yo le pregunto, ¿cómo actuará Marisa? Respuesta, chicos, conforme le recomendaron. Si yo preguntara, ¿cómo tú fortalecerás tus músculos? ¿Cómo? ¿De qué manera? Practicando deportes, ¿ves? Por eso es una proposición. Ojo, no se vayan a olvidar porque a veces ustedes la ven fácil cuando tienen verbos conjugados, pero cuando ven verboides se olvidan. No se dan cuenta. Ya, mira, acá hay un ejemplo, otro ejemplo, en donde tienes una proposición subordinada, ¿ya? Con verboide, con gerundio, infinitivos y participios, no te olvides, ¿ya? Entonces, acá tenemos 3 proposiciones que también es importante que consideres algo, ¿no? Que las subordinadas no se deben de confundir con las adjetivas, ¿ya? Mira, por ejemplo, aquí, ¿no? Vamos a agrandar un poquito el tamaño para que la veas bien. Subimos. Ya. El lugar donde se ubicó es cómodo. Mira, ojo, yo te acabo de decir hace un momento, cuando hablábamos de las adjetivas, que las adjetivas pueden comenzar con dónde. ¿Sí o no? Y ahora te estoy diciendo que una adverbial locativa también puede comenzar con dónde. ¿Sí? A ver, otra. Una adjetiva puede comenzar con la palabra como. Y una adverbial también puede comenzar con la palabra como. Pero ojo, acá hay que leer bien, ¿ah? Porque no vaya a ser que te confundas con otras. ¿Cuál es adverbial? Esta es una adverbial. ¿Ya? Mira, hay varias subordinadas que pueden comenzar con el como. A ver, por aquí, ¿qué tenemos? A ver, tenemos una subordinada que comienza con cuando, y acá también tenemos el cuando. ¿Ya? Entonces, de repente tenemos otra. Podemos tener una adjetiva que comience con cuando y podemos tener una adverbial que comience con cuando. Entonces, ¿cómo yo voy a diferenciar o cómo voy a evitar confundirme? Porque eso es lo que nosotros tenemos que estar este, eh, tomando en cuenta, ¿no? ¿Cómo evitar la confusión? Muy fácil. El contexto, el contexto. Si es una adjetiva, ¿no es cierto? A ver, ponemos ahí. Tú vas a ver el contexto de una adjetiva. ¿Qué es el contexto, profesora? La FN. Una FN compleja. Mira, ahí está la FN entre paréntesis. ¿Y cuál es la proposición? Ah, la proposición donde comienza su nexo. Acá está. Lo que está subrayado, esa es la proposición. ¿Ves? Ahí está el relativo donde, está el verbo conjugado, es el modificador indirecto, ¿de dónde? ¿De qué palabra? De lugar. El lugar donde se ubicó. Ese lugar. El lugar es cercano, ¿no? El lugar próximo, ¿no? Ahí está la adjetiva. ¿Ves? ¿Difícil? No es muy difícil. En cambio, en la 2, míralo, mira y lee. Sara se ubicó donde es más cómodo. Claro, acá yo tengo también una subordinada
¿no es cierto? Pero esa subordinada, pues, no está dentro de una FN. Mira, no hay FN. ¿Dónde está un sustantivo? A ver, como lugar, a ver, ¿dónde está? Este es verbo, ¿viste? O sea, está en el predicado. Y no le está llevando información a un sustantivo, ¿no? Como el caso anterior. Le está llevando información a un verbo. Entonces, por eso es adverbial. Es más, pregúntale, ¿dónde se ubicó Sara? ¿Dónde? ¿En qué parte se ubicó Sara? ¿En qué lugar se ubicó Sara? Donde es más cómodo. Es como decir, Sara se ubicó ahí. ¿Viste? Entonces, ¿te vas a confundir con una adjetiva? No, pues. Las adjetivas modifican a sustantivos. Las adverbiales modifican a verbos. Por eso estoy pintando de color negro, lo estoy poniendo en negritas para que tú ya estés recontra seguro de lo que vas a afirmar. ¿Sí? Igual por acá. La forma como trabaja. ¿Ves? Yo digo muy bien, la forma como trabaja es muy ordenada. Esta subordinada es una adjetiva. ¿Viste? ¿Por qué es una adjetiva? Por su contexto, por su significado, porque está modificando a la palabra forma. ¿Ves? Aquí está su núcleo de la FN y ahí está lo que está subrayado, esa es la subordinada adjetiva. ¿Ves? Es el MI de ese núcleo. Ahora, en la número 4 tienes algo distinto. Es interesante cómo trabaja. Bueno, acá también tienes una subordinada. El problema es que adjetiva no es. Porque si fuera adjetiva, ¿quién tendría que estar delante? Así como la 1 y la 3. Un sustantivo. Y yo no veo sustantivos. Yo veo acá un adjetivo, yo veo acá un verbo. Entonces yo necesito apoyarme un poquito más en el verbo principal. Es interesante eso. A ver, ordénalo. Eso es interesante, ¿no? Tu oración compuesta es equivalente su proposición a la palabra eso. Eso es interesante. Es como tener el sujeto. Sujeto, entonces es una sustantiva. Sustantiva en función de sujeto. ¿De acuerdo? Vamos a alejar ahí un poquito más. Ahora, la 5. Estudia como lo hacen los demás, ¿no? Estudia, mira, aquí este cómo, eso sí, ¿no? Es una subordinada adverbial. Claro, ¿por qué? Porque si yo le pregunto, cómo estudia él? ¿De qué manera estudia él? La respuesta es, ¿cómo lo hacen los demás? O sea, estudia así. Es una adverbial de modo. ¿Ok? La número 6 dice, el año cuando viajamos hubo buen clima. Ah, claro, entonces tú dices muy bien. La número 6 es una adjetiva. ¿Cómo me voy a dar cuenta para no confundirme? Mira el contexto. ¿Ves? A ver, subráyalo. Si tú no la ves, subraya. ¿No? Practica, ejercítate, porque así vas a evitar confusiones. Ahí está. Lo que está subrayado es la subordinada. ¿Cómo me di cuenta? Porque comienza con nexo, a la derecha está su verbo subordinado. Y además porque esa proposición está modificando al sustantivo antecedente, a la palabra año. ¿Ves? Es igual que la 1, es igual que la 3, ¿sí? Es adjetiva, pues, es el modificador indirecto de ese sustantivo.
¿Ves? En cambio, en la número 7 dice, hubo buen clima cuando viajamos. O sea, si yo pregunto, ¿cuándo hubo buen clima? ¿En qué fecha, en qué época, en qué tiempo hubo buen clima? Respuesta, cuando viajamos. Es una circunstancia. Por eso es una subordinada adverbial. ¿De acuerdo? Preguntas, chicos, ¿se ha entendido? ¿Alguna duda? Entonces, yo quiero que un poco enfaticen eso, ¿no? Distingas una adjetiva de una adverbial locativa, de una adverbial temporal y de una adverbial modal. ¿Ok? ¿Comentarios? ¿No? ¿Ninguno? Ok, entonces pasemos a la siguiente, ¿ya? A ver, si tenemos una subordinada adverbial, puede ser indicarnos la causa, el motivo, la razón por la cual ocurre la proposición principal. Es más, puede ser tan fácil como hacer la pregunta ¿cómo, no? O mejor dicho, no, ¿cómo no sería la pregunta? ¿Cuál sería la pregunta idónea para hallar la causa? ¿Por qué? Puedes preguntar eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué ocurre esto? A ver, ¿por qué no viajó? Pregúntale eso a la proposición principal. Respuesta a esa pregunta. Debido a que suspendieron los vuelos. ¿Ves? ¿Por qué saldré a caminar? Como ya culminé el trabajo. O sea, como ya culminé el trabajo, saldré a caminar. Esa es la causa. Ya culminé, ya lo hice, entonces puedo salir a hacer esta acción. Hay una idea lógica. ¿Te das cuenta? A ver, finalidad. La finalidad es el objetivo, es el propósito por el cual alguien realiza la acción principal. Entonces, por ejemplo, ¿no? Dice, Rosario ha venido. ¿Para qué ha venido? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta de haber venido? Para que la orientes. Para que la orientes. A fin de que nadie lo viera, cerró la puerta. A fin de que nadie lo viera. Entonces, a fin de eso, cerró la puerta. O sea, por eso cerró la puerta, debido a esta meta, que nadie lo vea. Entonces, ese es su objetivo. Hace esta acción, alguien cierra la puerta, pero con un objetivo, un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que nadie lo viera, que nadie lo vea. ¿Te das cuenta? ¿Puedes hacerle preguntas? Claro, ¿por qué motivo? ¿Por qué razón? Perdón, ¿para qué, no? Aquí la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué, no? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta? ¿No? Puedes hacer ese tipo de preguntas. Bien, luego tenemos las adverbiales condicionales. Una adverbial condicional es aquella que expresa una condición, un requisito para que pueda cumplirse la proposición principal, ¿ya? Los nexos empleados son estas palabras, ¿no? Sí, con que, con tal de que, a condición de que, en el caso de que, como, en el supuesto de que, siempre que, etcétera. No hubiera ido por ahí, ¿no? No hubiera ido por ahí si le hubieran advertido. O sea, si esto hubiese pasado, ¿no es cierto? Si le hubieran dicho, oye, ¿sabes qué? No camines por ese lugar.
Entonces, ¿qué hubiese ocurrido? No hubiera tomado esa ruta, no hubiera ido por ahí. ¿Ves? Es un requisito. Y el nexo más usadito en las condicionales es la palabra sí. ¿Ya? El más usadito. Pueden haber otros, sí, sinónimos, ¿no? Locuciones, pueden haber. Igual por acá, ¿no? Como no cambies de actitud, no te apoyarán. Como no cambies de actitud. Es como decirte, si no cambias, no te apoyarán. Saldrás adelante siempre que te esfuerces. Saldrás adelante siempre que te esfuerces, ¿no? Entonces, siempre que, o sea, esfuérzate y saldrás adelante. Eso es lo que te quieren decir. Esfuérzate y saldrás adelante. ¿Ya? Las concesivas. ¿Cómo son las concesivas? Aquellas en las cuales se va a expresar un obstáculo que no impide el cumplimiento de la proposición principal. No impide el cumplimiento de la proposición principal, ¿no? El nexo más usadito en el caso de las concesivas es la palabra aunque, ¿no? Aunque, si bien, aun cuando, aun si, a pesar de que, por mucho que, por más que, así, etcétera, ¿no? Entonces, aún sintiéndose mal, mira, acá hay otro gerundio, ojo, es un verboide, sintiéndose mal, no hay verbo conjugado, acudió al trabajo, ¿ya? Fuimos a verla, aunque no conocíamos el lugar. ¿Ves? Siguió gritando, a pesar de que le advirtieron, a pesar de que le advirtieron, ¿ok? Esa es la subordinación de las concesivas. Y por último tenemos las consecutivas, ¿no? ¿Por qué se le dice consecutivas? Porque son aquellas que van a expresar una consecuencia, un resultado de lo expresado por la proposición principal, ¿no? Los nexos usados son tanto que, de tal forma, ¿no? De modo que, de manera que, entre otros, ¿ya? Entonces, había gente ahí, tanta gente ahí, que no pudimos ingresar, ¿no? Esa es la consecuencia. Está tan distraída que no reparó en tu presencia. Ahorró dinero de tal forma que pagó su deuda. Trabaja menos de lo que esperábamos. Ahí tenemos una comparativa, mira. Las comparativas son aquellas en las cuales las proposiciones van a expresar un sentido de comparación, ¿no? Entre una acción y otra. Y las comparativas se clasifican en tres tipos: comparativo de superioridad, de inferioridad y de igualdad, ¿no? Trabaja menos de lo que esperábamos. Ahí está. Una comparativa de inferioridad. ¿Y cómo me di cuenta que es inferioridad? Por estas secuencias, ¿no? El menos de lo que. Ricardo gasta más de lo que gana cada mes, ¿no? Gasta más. Gasta más de lo que gana. Entonces, ahí también tenemos el comparativo de superioridad. ¿Cómo me di cuenta? Por la secuencia más de lo que. Luego dice, aquel estudiante lee tanto como aprende, ¿no? ¿Cómo me di cuenta? Porque la comparativa de igualdad está constituida por el tanto como. Entonces, nada más, chicos. 1, apóyense los nexos. 2, interpreten,
¿no? El sentido, cuál es la intención, porque si es una subordinada adverbial, repito, y ahora ya saben, tiene que cumplir con una de estas 9 opciones. Si no cumple con una de estas 9 opciones, de repente tú te estás confundiendo y estás malinterpretando la subordinada adverbial, ¿ya? Tienes que verificar bien qué tipo de subordinada es. Ahora, en algunas ocasiones puede ocurrir que haga una comparación, ¿no? Por ejemplo, con respecto a los nexos, ¿ya? Nexos parecidos, pero no iguales, ¿ah? Ojo, parecidos nada más. Se parecen en el aspecto léxico, pero en el aspecto semántico cambian, ¿no? A ver, vamos a colocar por aquí. A ver, dime si sientes frío. Es diferente a decir, llegaré si sientes frío. O iré, ¿no? Iré. No es lo mismo, ¿no? De repente tú aquí puedes decir, a ver, profesora, este sí y este sí son los mismos. A ver, ¿son los mismos de verdad? No parecen ser los mismos, ¿no? ¿Por qué? Es como decir, tú dime eso. Tu subordinada es una sustantiva en función de. En cambio, iré si sientes frío es una adverbial, ¿no? Una adverbial condicional. Entonces no es lo mismo, pues. ¿Ves? A ver, vamos a colocar aquí ejemplos, otros casos, ¿no? Donde los nexos son parecidos. Como era pequeño, no fue aceptado. Esta es una adverbial causal, ¿no? A ver, no te vayas, me enojaré. Esa sería una adverbial ¿de qué tipo? No te vayas, me enojaré, es una condicional. Si la oración fuese, a ver, otra. Como un buen chef, él cocinó. Esa sería una adverbial modal, ¿no? Entonces, ¿qué estoy observando aquí? La palabra como, ¿no? Como, la palabra como, la palabra como, ¿no? Pero no expresan, no es la misma subordinada, pues, ¿no? Es distinta. ¿Viste?
Una es causal, la otra es condicional, la otra es modal. Vamos a buscar acá. Ujú. Ya está. También podemos notar esto, a ver, otro casito con la adjetiva, ¿no? Me gusta la forma como, eh, como cocina, ¿no? ¿Cuál es la subordinada? Como cocina, ¿no? Ahí está el nexo. Pero ojo, en este caso no es un adverbial modal, ¿no? ¿Verdad? Esta sería una subordinada adjetiva especificativa, ¿no? ¿Por qué es una adjetivo especificativa? Ah, porque está dentro de una FN, pues, y está modificando al sustantivo forma, ¿viste? Lo mismo puede pasar con el que, ¿no? Y el que es mucho más crítico, porque el que aparece en todas las subordinadas, sustantivas y adjetivas y adverbiales, ¿no? Por ejemplo, dijo que siente frío. Entonces, aquí tenemos una subordinada sustantiva en función de objeto directo, ¿no? Ahí tenemos una conjunción completiva, ¿no? A ver, en la película que vi es interesante. Esta es una adjetiva especificativa, ¿no? Aquí está el que es en realidad un relativo, ¿no? No es lo mismo, no encabeza la misma subordinada, ¿no? Habla tanto que no se entiende. Entonces, aquí tenemos una adverbial consecutiva. Entonces, ese que ha variado, ¿te das cuenta? Entonces, así podemos ir buscando más subordinadas y nos vamos a dar cuenta que los nexos pueden ser parecidos en cuanto a la expresión, a la parte léxica, pero en realidad encabezan distintos tipos de subordinadas. Por eso es importante leer correctamente la oración e interpretar su sentido. ¿De acuerdo? No sé si tengan, al chicos, alguna pregunta, comentario, dudas. ¿No? ¿Sí? Ok. Entonces pasemos a resolver la siguiente preguntita. Dice, en el enunciado, a ver, las proposiciones subordinadas adverbiales son respectivamente. ¿Qué clases de subordinadas hay en este enunciado, chicos? Chicos y chicas. ¿Qué tipo de subordinadas hay? ¿Cuál sería tu clave? En la pregunta número 1. La A, de finalidad y temporal. ¿Todos de acuerdo?
¿La C o la D? La C dice causal locativa y la D dice temporal modal. No hay un consenso. La D, me dicen por ahí. A ver, en la primera oración dice, por una especie de obstinación, el joven se negaba a quitarse el uniforme mientras estaba en casa, ¿no? Mientras estaba en casa. Ahí hay una proposición. Y ese mientras se negaba a quitarse el uniforme, esta es una subordinada adverbial temporal, porque indica tiempo. Ahora, permanecía. ¿Cómo permanecía? Como si estuviese preparado para cualquier eventualidad negativa. Ese es el modo. Entonces la respuesta correcta era la alternativa D. ¿Ok? Siempre tomando en cuenta el orden, ¿no? El orden. Bien, nos vamos con la pregunta número 2. Identifique la clase de proposiciones subordinadas adverbiales que se presentan en los siguientes enunciados. A ver, chicos, escríbanme, ¿qué tipo de subordinadas adverbiales hay en la letra A, B, C y D? En la letra A, ¿qué hay? Locativa. ¿Indica el lugar? A ver, pregúntale dónde. ¿Dónde auxilió a los heridos? Temporal, claro. Muy bien, Lucía. Muy bien, Valeria. Temporal, ¿no? ¿Cuál es la temporal? Cuando llegó a aquella zona. Ujú. Muy bien. Letra B. Sin decir palabras. Fernando se alejó de aquel lugar sin decir palabras. La letra B sería modal, claro, Elizabeth. Muy bien, Lucía, también, correcto, sin lugar a dudas. Es más, pregúntale, ¿cómo se alejó de aquel lugar? O pregúntale, ¿de dónde? No, ¿de qué manera se alejó de aquel lugar? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Respuesta, sin decir palabras. Es el modo como realiza la acción principal. ¿Te das cuenta? Ujú. A ver, letra C. Como no llegaste a tiempo, tuvo que retirarse. Como no llegaste a tiempo.
causal. A ver, claro. ¿Por qué tuvo que retirarse? ¿Cuál es la causa por la cual tuvo que retirarse? Como no llegaste a tiempo. Ujú. Y la última, la letra D. Mi vecina Liz actúa como si fuera una gran actriz. Mi vecina Liz actúa modal, claro. Si yo pregunto, ¿cómo actúa mi vecina Liz? La respuesta, como si fuera una gran actriz. De esa manera, ¿no? Muy bien, muy bien. Nos vamos con la siguiente. A ver, ¿en cuáles de los siguientes enunciados hay oración compuesta por subordinación adverbial? A ver, en la letra A, ¿es subordinada adverbial? ¿Sí o no? ¿Qué opinas? No hay. A ver, dice, ya nos informarán cuándo serán las evaluaciones. Ya, en la letra A, chicos, hay una subordinada sustantiva, porque es equivalente a decir, ya nos informarán eso, ¿sí? Muy bien. En la letra B, abrió la puerta introduciendo una tarjeta por la ranura. ¿Hay subordinada adverbial? ¿Sí o no? Ahí sí hay, ¿no es cierto? Introduciendo una tarjeta por la ranura. ¿Qué tipo de subordinada adverbial sería? Modal. Correcto, modal. Ujú, muy bien. Letra C. Hablemos de ese asunto para aclarar bien lo sucedido. Claro, la letra C es una adverbial. Letra C, adverbial de finalidad. ¿Mm? En la letra, en la letra D, averigua si ya permiten realizar actividades al aire libre. ¿Es un adverbial, sí o no?
¿Qué opinas? No, ¿verdad? Es la letra D es una subordinada sustantiva. Muy bien. Y la letra E dice, mañana nos reuniremos donde haya buena ventilación. Mañana nos reuniremos donde... ¿Eso es una subordinada adverbial? Sí, ¿no es cierto? Es una subordinada adverbial locativa. Ujú. Siguiente. Lorenzo siempre repite las mismas frases sin sentido. La F es una oración simple, ¿no es cierto? Simple, porque el único verbo que yo veo y que tú también ves es la palabra repite. Letra G, Mariela, no vivas recordando el pasado siempre. ¿Es adverbial? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Es una adverbial modal, ¿no es cierto? Y la última, ya hemos regresado, ya hemos llegado a la iglesia donde se oficia la misa. ¿Es un adverbial? ¿Qué opinas? No, es una adjetiva especificativa. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, chicos? Profe, en Sí, en la letra G, ¿cuál sería la subordinación adverbial? recordando el pasado siempre. ¿Y en la H, profesora? En la H, Sí, profe, también eso. en la H no hay, pues. En la H estoy diciendo que es una adjetiva especificativa, ¿no? Ah, sí, sí, claro, ya recordé. Gracias, profesora. Ya, ajá, no hay de qué, no hay de qué. Bien, entonces dejo de compartir este material y nos vamos con las últimas preguntitas de la evaluación para terminar la clase. A ver, aquí en la pregunta número 3 dice, en la oración compuesta por subordinación adjetiva, las subordinadas están encabezadas por relativos. Conforme a lo señalado, marque la alternativa donde hay proposiciones de esta clase. Y esto lo hallas en la letra A. ¿Qué pasa? Esa es una FN y ahí está la subordinada. Y en la número 3, mira, la casa donde ella vive. Esa es una FN y dentro de la FN está la proposición subordinada. Entonces la clave en la número 3 es la letra A. En la número 4 nos piden reconocer subordinadas adjetivas explicativas. ¿Dónde está la subordinada adjetiva explicativa? Que está entre comas. ¿Ya? A ver, en la número 4, la subordinada adjetiva explicativa está en la letra B, aquí, ¿no? Está entre comas. Tiempo que suele resolverlo todo. En la pregunta número 6, nos piden a una subordinada que sea adverbial porque es la que cumple la función de complemento circunstancial. Y tu respuesta en la pregunta 6 está en la alternativa D. Mira,
mientras haya vida. Es una adverbial temporal, porque eso le expresa a la proposición principal. Adverbial temporal. Y la última, chicos, para irnos a nuestro recreo, dice, reconozca y escriba la clase de subordinadas de cada enunciado, ¿no? Practicando deporte mejorarás. Practicando. Entonces, esta subordinada indica el modo. Modo. Nicolás aún no sabe si podrá viajar el fin de semana. Esta es una sustantiva OD. Eduardo recibió tantos regalos como los esperaba. Esta es una comparativa de igualdad. Y por último, cuando tú te hayas ido. Cuando tú te hayas ido es una subordinada adverbial temporal. Indica tiempo. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos? ¿Comentarios? Ok, entonces dejo de compartir y conmigo sería todo por el día de hoy. No se olviden de revisar las demás preguntitas de la separata y también de realizar sus consultas si es que algo no quedó claro. ¿De acuerdo, chicos? Bien, ahí nos quedamos. Nos vemos la próxima semana. Un abracito. Excelente lunes para todos, chicos. Cuídense.